Mi nombre es Alfred Alexis Campo Mosquera, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD y para el componente práctico del curso de instrumentación voy a socializar pues la práctica 1. Aquí muestro mi cédula para confirmar mi identificación. Bueno, para la práctica 1 corresponde el resultado del aprendizaje 1. Identificar los diferentes tipos de sensores y sus principales características mediante la comprensión de conceptos, análisis de instrumentos de medida para ser seleccionados en situaciones problema que así lo ameriten. Caracterización de sensores. Bueno, para la práctica yo seleccioné el sensor flexible y básicamente realizamos pues la simulación y obtuvimos los valores requeridos a través del software Tinkercad. Em, bueno, aquí tomamos básicamente 7 medidas eh, para el desarrollo del laboratorio. Básicamente, ¿en qué consiste? Pues aquí tengo los circuitos. Aquí voy a ampliar un poco eso. Si nos damos cuenta, aquí este es nuestro sensor flexible, un sensor de temperatura. Si se encuentra, pues digamos que en 0 grados, tenemos una resistencia de 30 kiloohmios. Si comienza a ser, digamos, a aumentar, a disminuir o aumentar la temperatura, pues este valor comienza a cambiar. El valor de la resistencia comienza a variar. Esas variaciones pues las fuimos registrando poco a poco a través de estas muestras que se tomaron y pues obtuvimos la siguiente gráfica. ¿Listo? Como ustedes ven que va siendo ascendente. Al desarrollar las mediciones de temperatura mediante el sensor flexible, se determina que al aumentar la temperatura se aumenta el valor de la resistencia. Este fenómeno se registra en la gráfica. Ustedes la pueden observar aquí. A medida que la temperatura aumenta, pues la resistencia también, digamos, el valor de la resistencia también aumenta. En donde el comportamiento que presenta crece la resistencia a medida que la temperatura aumenta. Dentro de la práctica también tenemos el uso del, digamos que el sensor TMP encuentra la relación entre la temperatura y el voltaje. Para esta simulación lo que hicimos fue utilizar pues básicamente la tarjeta de Arduino y utilizamos pues el sensor TMP de temperatura también. Voy a darle aquí la simulación y veremos pues cómo comienza a variar esto de acuerdo acá al código que también le asignamos el código por la programación por bloques y aquí vemos por ejemplo si yo varío la temperatura a -24, aquí él me comienza a registrar pues un voltaje diferente. De esta misma forma, eh, digamos, si lo aumento, el voltaje también va a cambiar. Estas variaciones también las registramos del mismo modo en nuestra tabla, ¿sí?, de medición y básicamente sacamos cada uno de estos valores. Eh, Como se pueden dar cuenta, en la gráfica vemos una línea recta, ¿sí? El sensor de temperatura TMP36, este sensor es un circuito integrado que entrega un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor entrega una salida lineal. Esto quiere decir que el gráfico voltaje versus temperatura se ve una línea recta en donde por cada grado el sensor varía 10 milivoltios.
Es lo que acabamos de ver en representación gráfica aquí. Bueno, en el siguiente, segundo punto de la práctica 1, dice, a través del software Tinkercad, implemente un puente de Whiston alimentado con 5 VDC para medir la variación de la fotorresistencia. Equilibre el puente con la fotorresistencia a 0% de luz, varíe la intensidad de la luz hasta el máximo y obtenga una gráfica intensidad de luz versus la salida del puente. Esta práctica no se pudo, digamos que no la pudimos desarrollar debido a la complejidad del sensor de la fotorresistencia y el simulador. Entonces, frente a este punto, pues se decidió desarrollar a través del sensor flexible. Bueno, aquí se desarrollaron los cálculos matemáticos con los cuales se obtuvo, digamos que el valor de la resistencia X, donde se determinó también el valor de R1 y R3, y con esto también, pues digamos que se realizó el puente que se buscaba desarrollar dentro de la práctica. Llevando esto al simulador, este es digamos que el- la experiencia de la práctica frente a este punto. Voy a colocarlo acá en el simulador. Abierto. Listo, es este. Como pueden observar, aquí tenemos una resistencia de 40 kiloohmios, una resistencia también de 40 kiloohmios y una resistencia de 30 kiloohmios, una resistencia X que digamos que no conocíamos, ahí la tenemos representada. Vamos a ver también la variación cada vez que digamos que la temperatura aumenta o disminuye, varía el voltaje también de esa misma forma. Todas, digamos que esta también se tomaron las mediciones y las gráficas correspondientes en el informe. Estas son las variaciones, aquí se registraron cada una de ellas, teniendo como referencia cuando el sensor se encuentra en 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120, 150 y 180 grados. El voltaje va a variar, como se puede observar en la siguiente gráfica. ¿Listo? Al desarrollar las mediciones de temperatura mediante el sensor flexible se puede apreciar que a mayor cantidad de temperatura mayor será el valor del voltaje. La gráfica registra el comportamiento del fenómeno. Crece el voltaje cuando la temperatura aumenta. Aquí vemos lo que les acabo de decir, aquí lo hemos representado, lo confirma la gráfica y también lo confirman los valores obtenidos en cada una de las simulaciones. Dentro de este punto también pues digamos que está el tercer punto de la práctica, está en el software Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancia, realice los cálculos y compruebe en la práctica. Bueno, esto fue un poco más complejo. Vale, aquí tenemos el circuito ya, vemos que el diseño ya lo desarrollamos. Voy a poner a correr aquí y bueno, aquí tenemos nuestro capacitor, nuestro condensador, y digamos que vamos a ver qué ocurre si yo modifico aquí de nanofaradios, lo modifico a microfaradios. Vamos a ver que el comportamiento debe variar.
detenerlo. Aquí estamos haciendo las pruebas y vemos que pues el circuito presenta ciertas variaciones y deja de estar estable. Voy a volverlo a dejar como estaba para que quede de una forma lineal. ¿Listo? Vemos que esa fue la, la práctica del punto número 3 de la práctica número 1. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias.